Ya. Aló, ¿se oye? Aló, aló. Ya. Aló, Buenos, buenos días, Buenos días, sí profe. se le escucha. ya. ¿Qué será Buenos días, temprano? profe. A ver, hace pasado estábamos, hemos terminado eh, mirando las expansiones de medio rango. Tenemos una función que no es par ni es impar y o la convertimos en una función par o la convertimos en una función impar y habíamos empezado con bueno, aquí está. Vamos a una función, un triángulo. La función es 2k sobre L por X para valores de X entre 0 y L medio y 2K sobre L por L menos X para valores de X entre L medios y L. La gráfica es un triángulo, vértice está sobre L medio, llega hasta acá. Y calculamos la expansión par, forma analítica. Esta es una función tal que si X está, la función está definida en un intervalo 0, L, aquí está. Si X está entre menos L y 0, la expansión par vale f de menos X. Es decir, vale f de los valores que están en el intervalo 0L. Y X está entre menos L y menos L medio. El intervalo menos L0, por supuesto, lo dividimos en dos partes. Entonces, al valer f de p, f de menos x, esto significa que menos x está entre L medios y L, y que f de p vale 2k sobre L por L menos x, etcétera. El miércoles terminamos de sacar la cuenta. Bien, para valores de x entre L medios y 0, si x está entre menos L medios y 0, menos x está entre 0 y L medios, y uno calcula f de menos x, y esa es el valor de f, la expansión par de f, que la estoy denotando como fp, en menos L medio 0. Eh, Gráficamente, tenemos esta función. Tenemos reflejando la función original sobre el eje Y. Así que, siendo esta la extensión par,
Podemos calcular ahora la extensión impar. Esta es una función f sub i de f, que va de menos L, L, R, definida de esta forma. Es impar y restringiéndonos al intervalo 0L obtenemos de nuevo la función f. Esta función impar viene dada así. Conocemos f. Entonces, si x está en el intervalo menos L 0, la extensión impar de f va a ser menos f de menos x. Y la extensión eh, impar, por supuesto, en el intervalo 0L. Y cuando seguimos este intervalo 0L, el resultado es f. Ya, ya vimos cómo es f de menos x cuando x pertenece a menos L0. Acá, que como en trampa. Así que y esta era la extensión par de f. La extensión impar encontramos muy fácilmente cambiando el signo de la extensión par cuando estamos en el intervalo eh, menos L0. La extensión par era 2k sobre L por L más X cuando X estaba entre menos L y menos L medios, y menos 2kx dividido para L cuando X estaba entre menos L medios y 0. Multiplicamos la función por menos cuando estamos en el intervalo menos L0 y obtenemos la función impar, la extensión impar. Gráficamente, la situación es esta. Yo tenía acá, aquí, acá, valor k, tengo menos k, medios L, y menos L medio. Y no por acá.
Gráfica de f, pues la gráfica de la extensión impar la obtengo de forma muy sencilla, de nuevo reflejando la gráfica de la extensión par sobre ahora L. Te queda una onda que tiene esta forma. Un triángulo hacia abajo, un triángulo hacia arriba. Cuando la extensión impar tenía los dos triángulos hacia arriba. Ahora, em, una vez que hemos calculado mis cosas, podemos encontrar las series de Fourier de estas funciones. Tenemos la expansión, la extensión par. Obviamente, lo que vamos a tener es una serie de cosenos. Y cuando consideramos la extensión impar, vamos a tener una serie de senos. Los términos impares, en el primer caso, dado que es una función par, se hacen cero. Y los términos pares, en el segundo caso, de nuevo, ahora dado que es una función impar, se hacen cero. Así que primero calculamos la serie de Fourier de f sub p. Y noten, como decía, em, que como esta fp es par, estamos hablando de una serie de Fourier de senos. F sub p tiene esta forma. Y los coeficientes, en este caso, los calculamos como 2 sobre L por la integral de 0 hasta L de f sub p por el coseno de n pi x dividido para L. Primero, veamos el caso cuando n vale 0. 2 sobre L con la integral de 0 hasta L de la función f, coseno de n pi x sobre L cuando n vale 0 es 1. Estamos hablando de coseno de 0. Entonces observen que ahí la función está definida de dos maneras distintas según estemos en 0 L medios o en L medios L. F y F P por el intervalo 0 L es la función F. 2 sobre L, la integral de 0 hasta L medios, la función de esa función, ese intervalo es 2KL, 2K sobre L por X.
más la integral de L medios hasta L de la función definida sobre el intervalo correspondiente que es 2K dividido para L por L menos X. Dividido para L por L menos X. Entonces acá tenemos 4K sobre L cuadrado. Recuerden que es una constante que no tiene nada que ver con los índices. Por aquí tenemos la integral de 0 hasta L medios de X más la integral de L medios hasta L de L menos X. Acá tenemos 4K sobre L medios. Bueno, acá paso directamente al valor. Entonces resulta que A sub 0 es K. Vamos ahora con el valor general, digamos, de A sub n. Y n es mayor que 0. Tenemos que A sub n, 2 sobre L, una integral de 0 hasta L de f de x por el coseno de n pi x dividido para L. 2 sobre L. De nuevo dividimos, por supuesto, la integral como la integral de 0 L medio. En ese subintervalo la función vale, como hemos visto, 2K sobre L. Tenemos eso de la integral K sobre L, integral de 0 hasta L medio de X, coseno de n pi x dividido para L, más la integral de L medio hasta L, esto K sobre L por la integral de L menos X por el coseno de n pi x. Esto está demasiado despacio. Bien, y x dividido para L. Tenemos dos integrales. Pues este es 2K dividido para L sale, que tenemos 4K dividido para L. Al de 0, 0 hasta L medio. Aquí no se movió todo. Entonces, acá la integral de x por coseno de n pi x sobre L la resolvemos por partes. Luego tenemos la integral de L medio hasta L de L menos X por coseno de n pi x sobre L. Aplicamos distributividad, queda la integral de un múltiplo de coseno de n pi x sobre L. Y queda la integral de x por coseno de n pi x sobre L, que de nuevo eh, se hace por partes. El resultado, perdón, cuando calculamos las integrales,
y voy a abreviar para no, perdón, para no mucho rato, mucho tiempo, es el siguiente. A su n es L cuadrado sobre M cuadrado por pi cuadrado de 2 por coseno de n pi medios menos seno de n pi menos uno. Entonces, ¿qué se le ocurre si n es impar? Pero es n. Observen que si n es impar, el coseno de n pi medio es de cero. Entonces, acá tenemos además que el coseno de n pi es menos uno. Y entonces acá, mm, yo una cuenta mala. Ah, no, está bien. Negativo, coseno de menos m menos uno. Me queda a su n. En este caso es cero. Así que n solamente es el ciento de cero cuando n par. Y n es par. Tengo que el coseno de n pi medios es uno, ¿no? Y por otro lado tengo que, si n es múltiplo de 4, no, no, no se me ocurre. Y n es múltiplo de 2, este es coseno de pi, menos uno. Y n es múltiplo de 4, entonces acá me queda el mismo coseno de 2pi. Me queda uno acá. N múltiplo de 2, si n es múltiplo de 4. Entonces, me queda por acá, menos uno siempre, pero por aquí tengo coseno de n pi, sea esto múltiplo de 2 o de 4, pues siempre va a ser 1. Entonces tengo menos uno, tengo menos 2 acá. Y acá tengo, eh, cuando n es múltiplo de 2, esto va a ser menos 2. Cuando n es múltiplo de 4, esto va a ser 2. Entonces, si n es múltiplo de 4, tengo n, perdón, múltiplo de 4. Aquí tendría que poner que no es. Esto es menos 1 cuando no es múltiplo de 4. No, múltiplo de 2 siempre no es múltiplo.
A ver, si n es múltiplo de 4, su n es 0 y n no es múltiplo de 4. Entonces a sub n es menos 16k sobre n cuadrado pi cuadrado. Y entonces tenemos la serie. Que, mm, mm, de la siguiente forma. Ya, entonces que f de x 0 a 0, 0, k. Aquí tengo k medios más la suma de 1 hasta infinito de menos 16k sobre n cuadrado por pi cuadrado. O sea, aquí puedo sacar el menos 16k y el pi cuadrado. Aprovecho y escribo esto aquí fuera. Y me queda 1 sobre n cuadrado acá. Me queda, no, ya lo voy a especificar. Me queda 1 sobre n cuadrado por el coseno de n pi sobre l. El coseno de n pi x sobre l sobre n cuadrado si n par y no es múltiplo de 4. ¿De qué valor serían? Por acá tengo k medios menos 16k sobre pi cuadrado. Entonces, para 2, por ejemplo, tengo eh, coseno 2 pi x sobre l sobre 4. Para 4 es 0. Para 6 tengo coseno de 6 pi x dividido para l sobre 36. Para 8 es 0, entonces para 10 tengo y así. El coseno de 10 pi x dividido para l sobre 100 y así vamos. Obviamente, esta función impar, también puedo calcular su extensión como serie de Fourier, utilizando, por supuesto, la f sub i, calculo v sub m, dados de esta forma. 2 sobre L por la integral de 0 hasta L, de f de x por el seno de n pi x dividido para L. Un momento. Pregunta. No hay pregunta.
Ahora vamos a pasar a otro tema. Eso quería ver si no había preguntas. Vamos a pasar brevemente por los problemas de Sturm-Liouville. Para eso debemos recordar que un operador diferencial de orden n, operador diferencial de orden n, no habla de operadores, habla de funciones que llevan funciones en otras funciones. Entonces, en particular, un operador diferencial de orden n es una función que uno la denota como LK, que lleva funciones de R en R en funciones de R en R. Dada una función f, un operador diferencial va a eh, llevar, va a hacer corresponder a f una función de este tipo. Función, acá tenemos una función de x por la derivada de orden n de f más otra función de x por la derivada de orden n menos 1 de la función f de x, y así sucesivamente. Debería poner de forma más bien explícita. Se da una función f, un operador diferencial de orden n, como la función f nos devuelve una función de este tipo. Tenemos alfa n de x, que es una función por la derivada enésima de f, y así sucesivamente. Vamos bajando de orden hasta que llegamos a una función alfa 1 por la derivada de f, más alfa 0 por f, que es la derivada 0ésima de f, lo podemos considerar así, más una función bit. Acá, cada alfa sub i es una función que va de R en R y beta. Y es también una función que va de R en R. No sé, esta notación de operador diferencial nos da una notación bastante buena para escribir ecuaciones diferenciales. Bien, entonces, una ecuación diferencial ordinaria es una ecuación que tiene esta forma. Pero eso ya lo saben de cuando vieron Edo, ¿no? Una ecuación de esta forma con L, un operador diferencial de algún orden. Entonces, también de cuando vieron Edo deben recordar que los operadores diferenciales son lineales. Es decir, que, que los operadores diferenciales son lineales.
Es decir, que si L es un operador diferencial y F y G son un par de funciones, entonces L aplicado a alfa F más beta G es alfa por L aplicado a F más beta por L aplicado a G, siendo alfa y beta dos números reales y F y G dos funciones. Eh, Recuerden también que un problema de valor inicial consiste en una ecuación diferencial generalmente dada de esta forma en términos de un operador diferencial. Cuando digo ecuación diferencial, pues estoy hablando de ecuaciones diferenciales ordinarias, desde luego. Y ponemos una condición sobre las soluciones de la ecuación que llamamos condición inicial, que es que para cierto valor queremos que nuestra solución alcance algún cierto valor real y sub cero. Y eh, asimismo también cuando tenemos ecuaciones diferenciales ordinarias, ellas nos permiten definir problemas con valores de frontera. Un problema con valores de frontera, los valores de frontera los vamos a usar muchísimo para resolver ecuaciones diferenciales parciales. También lo vamos a llamar, lo podemos llamar condiciones de borde. Es, está definido en un intervalo real AB cerrado de la siguiente forma. Un problema de valores de frontera consta de una ecuación diferencial ordinaria y em, fíjense, ya no vamos a tener una condición para un valor sobre y, sino una condición sobre los extremos del intervalo, una condición sobre cada extremo del intervalo. Y vamos a tener y de A, queremos que sea igual a un cierto valor y sub 0, y y de B queremos que sea igual a un cierto valor y sub 1. Estas son las condiciones de borde. Condiciones de borde. Por ejemplo, supongo que tenemos tres funciones. Tenemos una función p de x, tenemos una función q de x, tenemos una función r de x positiva y tenemos una constante lambda. Y definimos un operador diferencial de la siguiente forma. Definimos el operador diferencial L igual a
la derivada de p de x por la derivada más q de x más lambda por r de x por y. Entonces, fíjense, este es un operador diferencial de segundo orden. De orden 2 o segundo orden. Segundo orden. ¿Qué hace este operador diferencial cuando se lo aplicamos a una función? A la función L. Acá vamos a tener la derivada de esta función, la función p, por la derivada de y, más, acá vamos a tener la función q, más lambda por la función r de x. Aquí voy a poner una X. He podido omitir, pero si lo omito, tengo que omitir también las x en q y en r. Y no había escrito esto propiamente. Entonces tenemos la derivada de la función p de x por la derivada de y más la función q de x más lambda r de x por la función y. Es decir, acá tengo lo siguiente. Profesor, una pregunta. ¿Qué digo? ¿Ahí es derivada con respecto a y o con respecto a x? Con respecto a x. Ya, muchas gracias. Bueno, aquí lo escribí así. Ok. Entonces, como podrá observar acá, entonces lo que tenemos es lo siguiente. Acá vamos a tener la derivada de un producto. Esto es prima de x por y prima, ¿sí? Más p sin derivar por y prima derivada. Es decir, acá tengo y segunda. Y pues acá tengo q de x más lambda por r de x por y. Entonces, esto lo escribo de esta forma. Tengo que y segunda más prima por y prima más q más lambda r por y. Este es un operador diferencial. Y cuando se lo aplico a una función y me queda esta expresión. Entonces, esta igualdad L de y igual a 0 es una EDO de segundo orden. Y em, lo puedo definir utilizando este operador diferencial de segundo orden los siguientes problemas de frontera. Podemos definir un problema con valores de frontera dado de la siguiente forma. Como la EDO de segundo orden dada por el operador diferencial L que definimos arriba, y tomo las siguientes condiciones. Miedo, ahí ya le pongo las siguientes condiciones sobre la frontera, sobre el intervalo sobre el que estamos trabajando. Vamos a decir que es un intervalo cerrado AB.
En el punto A voy a querer que las funciones y y' satisfagan la condición que k1 por y más k2 por y' es igual a cero, siendo k1 y k2 los números reales, los cuales no son los dos cero al mismo tiempo. Y voy a querer además que esta función y, la función y' sobre en el punto x igual a b satisfagan esta otra condición. Estas dos son las condiciones de frontera. Entonces, eh, con K1, K2, L1 y L2 no hago cero. Es decir, al menos yo tengo que tener que K1 es distinto de cero, que K2 es distinto de cero, y tengo que tener que L1 es distinto de cero o L2 es distinto de cero. Problema de valores de frontera de este tipo es lo que conocemos como un problema de Sturm-Liouville. Un problema así como es, con el operador diferencial que definí más arriba, acá, este en específico, y una condición de valores de frontera de este tipo. Em, yo había dicho que R es mayor que cero, sí. R tiene que ser una función positiva. Problemas de Sturm-Liouville tienen su nombre, han sido nombrados. Acá yo tenía una imagen. A ver, tenía la imagen. Decía los problemas de Sturm-Liouville. Este es Sturm. Jack, Carl, François, Sturm. Este señor era un matemático suizo, de la parte francófona, que vivió en el siglo XIX.
y que se dedicó a trabajar en la Sorbona, en París, físico-matemático. Y el otro nombre involucrado en los problemas de Storm-Liouville, Joseph Liouville, es este señor, Joseph Liouville, también un matemático del siglo XIX. Entonces, el siglo XIX fue muy eh, productivo en Francia en este aspecto, y se dedicó a muchas cosas. Se dedicó al análisis complejo. Y un teorema de Liouville muy famoso en análisis complejo que dice que si uno tiene una función que es analítica en todo el plano, es acotada, entonces es constante. Trabajó también en funciones especiales, funciones que no tienen una descripción sencilla o analítica, digamos. Trabajó también en geometría diferencial y en teoría de números. Y a diferencia de, de su colega Strong, no estaba en la Sorbona, sino en la Escuela Politécnica de París. O la École Polytechnique de, de París, que es muy conocida. Entonces, fíjense, habíamos dicho que un problema de Strong-Liouville era un problema de esta forma. Tenemos acá, tenemos una ecuación diferencial dada por un operador lineal eh, de forma que he mostrado más arriba. Tenemos algo de este tipo. Tenemos P por F derivado Q por lambda por R por F de X igual a cero. Esta es mi ecuación diferencial. R es mayor que cero. Em, y todas estas funciones definidas en un intervalo cerrado AB. Arriba había escrito en vez de F, Y. Pero es la misma cosa. Con condiciones de borde o condiciones de frontera. La misma cosa también. Como hay. Donde, como decía, K1 lo podemos abreviar así. K1 y K2 no son cero los dos al mismo tiempo. Y L1 y L2 tampoco son cero los dos al mismo tiempo. K1 al cuadrado más K2 al cuadrado es distinto de cero. Y L1 al cuadrado más L2 al cuadrado es distinto de cero. Entonces, decía
eh, un problema de Sturm-Liouville, que es un problema que tiene esta forma. En esta ecuación diferencial vamos a suponer que las funciones involucradas, veremos que estas funciones son continuas en el intervalo AB. Funciones P, Q, R y P'. Y vamos a suponer que las funciones P y R son positivas. Como ejemplo, tenemos en primer lugar la ecuación de Legendre, que tiene la siguiente forma. Legendre, la forma 1 menos y cuadrado, y segunda, 2 por y prima, n por n más 1 por y igual a 0. Esto lo podemos escribir así. La ecuación de Legendre lo podemos escribir como 1 menos x cuadrado por y prima derivada. Tiene cuando deriva esta función. Tiene 1 menos x cuadrado por y segunda. Tiene esta sin derivar por y prima derivada. Más la derivada de 1 menos x cuadrado por y prima. Y la derivada de 1 menos x cuadrado es menos 2x. 1 menos 2x por y prima. Entonces, podemos escribir estos dos primeros términos como la derivada de 1 menos x cuadrado por y prima. Más lambda, que va a ser n por n más 1, y igual a 0. Lambda en este caso es n por n más 1. Vamos a numerar esta ecuación con un número 1, digamos. Entonces, acá tengo una ecuación de Sturm-Liouville de la siguiente forma. De x por y prima derivada u de x más lambda por r de x por y igual a 0. Siendo la función p de x 1 menos x cuadrado, siendo la función q constantemente igual a 0. Siendo la función r de x igual a 1 también de forma constante. Entonces, esta ecuación 1 es una ecuación de Sturm-Liouville. Condiciones uno lo puede fijar, pero esa es la forma de la ecuación. Es una forma de una ecuación de Sturm-Liouville. Vamos a hacer la pausa de costumbre, son las 8:10, entonces vamos a tomarnos unos 5 minutos para levantarnos de la silla y estirarnos un poco. Y continuando. Otro ejemplo de problemas de Sturm-Liouville, la ecuación de Bessel. La ecuación de Bessel tiene esta forma. Tengo, voy a escribir una x tilde al cuadrado
por la derivada segunda de y, voy a usar esta notación de punto, más esta x tilde, la derivada de y, más x tilde al cuadrado menos n cuadrado por y, igual a cero. La x tilde es kx. Este k es un parámetro que es diferente de este n. Parámetro adicional a n. Entonces, observen que por la regla de la cadena, uno calcula la derivada de y con respecto a esta x tilde, la derivada de y con respecto a x, por la derivada de x con respecto de x tilde, y por supuesto uno supone que todo funciona perfectamente, porque acá vamos a aplicar el teorema de la función inversa. De la derivada de x con respecto de x tilde, la vamos a tomar como 1 sobre la derivada de x tilde con respecto de x. Y como pueden observar, la derivada de x tilde con respecto de x es k. Yo tengo la derivada de y con respecto de x por 1 sobre k. Tengo y' sobre k. De manera que la derivada segunda de y con respecto de x tilde es igual a la derivada con respecto de x tilde de la derivada de y con respecto de x tilde, que ya la calculamos acá arriba. Entonces esto es 1 sobre k por la derivada con respecto de x de la derivada de y con respecto de x. Entonces acá tenemos la derivada con respecto a tilde. La derivada con respecto a x tilde de la derivada de y es, de nuevo usando la regla de la cadena, la derivada con respecto a x de la derivada de y por la derivada con respecto a x de x tilde, por lo que vimos más arriba, eso es la segunda derivada de y con respecto de x, es decir, x, y segunda, por 1 sobre k. De manera que la segunda derivada de y con respecto de x tilde es 1 sobre k cuadrado por la segunda derivada de y con respecto a x. Sustituimos en la ecuación que teníamos acá arriba. Vemos acá sustituyendo en la ecuación. Entonces, kx cuadrado por la segunda derivada de x, ¿no? Sobre k cuadrado, más kx por la derivada de y, 1 sobre k, más kx al cuadrado menos n cuadrado por y igual a 0. Y vamos a ver, aquí está la ecuación. Tenemos x tilde al cuadrado menos n cuadrado, x tilde es kx. Entonces nos queda la ecuación de esta forma, que
podemos observar que es, lo podemos escribir así, como x cuadrado por y, vamos a y segundo, pero vamos a decir, más x por la derivada de y con respecto a x, más x cuadrado menos n cuadrado por y igual a cero. Entonces acá, eh, agrupando, x cuadrado por la derivada segunda, divido todo para x. Y me queda la igualdad x por la segunda derivada de y más la derivada de y más k cuadrado de x menos n cuadrado sobre x por y igual a cero. Suponiendo que x es diferente de cero, desde luego. Entonces acá tengo la derivada de x por y' más menos n cuadrado sobre x más k cuadrado por x es igual a cero. Ordenando algunas cosas. Y entonces fíjense que tenía yo más arriba. P de x por y' de x derivada más de x lambda por r de x cero. Función identidad. Función menos n cuadrado sobre x. Siendo lambda y r en este caso es la función idénticamente igual a 1. Entonces, esta es una que tenemos aquí arriba, es una ecuación de Born-Liouville. Otro ejemplo. Y lo que estamos viendo son ejemplos de ecuaciones de esa forma. Ahora, fíjense, eh, si tenemos una función, problema de Sturm-Liouville, y tenemos una función que satisfaga las igualdades, tanto la igualdad de la ecuación diferencial, ecuaciones de Born. Es decir, si tenemos esta situación,
con estas condiciones de borde. Es decir, tenemos un problema de Sturm-Liouville. Observen que eh, si y es una función constantemente igual a cero, ser una función constante, que su derivada es también la función constantemente igual a cero. Además, derivamos b por la función cero, esto es cero. Observen también que y es cero, este término también es cero. Entonces y es una solución de la ecuación diferencial. Por otro lado, y evaluado en A es cero. Y' evaluado en A también es cero. Esta ecuación de borde se satisface. Y evaluada en B es cero. Y y' evaluada en B también es cero. Y esta ecuación de borde también se satisface. De manera que si y es la función constantemente igual a cero, entonces y es solución de todo problema de Sturm-Liouville. Cualquier problema de Sturm-Liouville que uno obtenga, la solución, la función idénticamente igual a cero en todo el dominio es una solución y la vamos a llamar, por supuesto, la solución trivial. Pero como esta función es solución de todos los problemas de Sturm-Liouville, pues no es una solución particularmente interesante. Va a interesar las soluciones no triviales. Nos interesan las soluciones no triviales, que es una solución no trivial. Una solución no trivial es una función y no idénticamente cero. Que satisface la ecuación diferencial y las condiciones de borde. La pregunta que uno se hace es si existen tales soluciones no triviales. Estas soluciones no triviales, en caso de que existan, las vamos a llamar si y es una solución no trivial. Un problema de Sturm-Liouville, Sturm-Liouville, ST,
Entonces vamos a decir que y es una función propia o una autofunción. A ver, no, una autofunción de la ecuación diferencial. Y los valores, acá en los problemas de Sturm-Liouville tenemos, a ver, vamos a copiar acá, cómo eran estos problemas. El problema de Sturm-Liouville tenía esta forma. Entonces, y es una solución. Un problema de este tipo, no trivial. Decimos que es una autofunción de esta ecuación diferencial. Luego, la ecuación que tenemos acá. Por otro lado, eh, piensa que acá aparece una constante lambda, ¿no? No sé, lo debería yo enseñar. Ángulo, vale, sí. Decía, observen que acá en la ecuación diferencial aparece una constante lambda. Entonces, esas constantes, lambda, para los cuales existen soluciones no triviales, cuales existen soluciones no triviales, vamos a llamar autovalores o valores propios de la ecuación. Los autovalores o valores propios de la ecuación. Entonces, un ejemplo importantísimo. Luego vamos a cansar de ver un ejemplo que vamos a resolver muy detalladamente en el futuro, porque es un ejemplo fundamental. Ya tenemos una superficie. En esta superficie hay un soporte aquí y hay otro soporte aquí.
Entre estos dos soportes hay una cuerda estirada. Acá tengo cuerda tensada de dos soportes. Digamos que la longitud entre los soportes es pi. Y acá tenemos punto, vamos a asignarle a este punto la coordenada 0, que respecto a este corresponde la coordenada pi. ¿Qué ocurre? En esta situación, tira un poco esta cuerda, un poco la cuerda, y se suelta. Teníamos la cuerda acá. Vamos a un punto de la cuerda. La estiramos en ese punto y momentáneamente cuando esa cuerda está estirada se ve así como una especie de triángulo, ¿no? Y se suelta. Vale. Cuando se suelta, ya comienza a moverse. ¿Qué es lo que ocurre? Si se estira la cuerda, ya este dibujo no está, de hecho estaba bastante bien, más o menos. Un dibujo un poco más acertado sería, no, sería algo como esto. ¿Qué es lo que ocurre? La cuerda es elástica, está tensada. ¿Sí? Cuando uno ala aquí, en algún punto de esa cuerda, la tensión y la elasticidad hacen que la cuerda
trate de volver a su posición inicial. Sin embargo, ahora que va mucho mejor. Ok, uno estira la cuerda, la suelta. No se decía que la tensión hace que la cuerda quiera volver a la posición inicial, o trate de volver a la posición inicial. Pero la velocidad de que la cuerda pase de la posición inicial hacia abajo. Y de nuevo la tensión trata de regresar la cuerda a la posición inicial, pero de nuevo la velocidad que trae, energía cinética, hace que la cuerda pase hacia arriba de la posición inicial. Primero se pasa hacia abajo, después se pasa hacia arriba, después se pasa hacia abajo, después se pasa hacia arriba, y la cuerda tratando de volver a la posición inicial, a la posición de equilibrio, va a pasar varias veces por el eje, digamos, de vibración, sin lograr tratar de volver acá, a esta posición, sin lograrlo. Eventualmente, diversos factores entre los que está el roce del aire, etcétera, etcétera, van a hacer que esa vibración se vaya amortiguando. ¿No? Pero eh, eso va a ser pasado un rato. Bueno, ese movimiento se puede describir como una ecuación diferencial parcial. Si uno llama U de xt, ahí está, digamos a esta posición, vamos a llamar U de xt, la función que describe el movimiento de la cuerda en el punto X, en el sentido que nos dice dónde está el punto X de la cuerda en el instante t. Da la posición del punto X de la cuerda en el instante t. Entonces, para t igual 0, esta posición es muy sencilla. Para t igual 0, en un momento inicial, la cuerda no vamos a contar cuando estaba sin estirar, sino que el instante t igual 0 para nosotros es justamente el instante antes de soltar la cuerda. La cuerda ya está estirada, la vamos a soltar. Ese es el momento t igual 0. Entonces, esto está descrito por una función, en este caso, por ejemplo, parecida a una función que vimos arriba. Una función así triangular. Eh, Su descripción depende de dónde está este vértice, es decir, de dónde es el punto donde estiramos la cuerda, etcétera, pero es una función que son dos rectas, entonces es bastante fácil de escribir. Puede variar, pero en general va a ser una función simplemente de x. Es decir, t igual a 0, u de xt, es decir, u de x0, y es una función de simplemente de. Entonces, esta u, esta función u de xt,
satisface la ecuación de onda en una dimensión. La ecuación de onda en una dimensión. La ecuación de onda en una dimensión es una ecuación diferencial parcial. Ahora, nosotros vamos a estudiar la ecuación de onda en una dimensión, tenía esta forma, entonces no debería tener siempre en la mente, a ver, no, vamos a ver, pero, ah, pues, más o menos. Déjame recordar esto, era menos. Pero nosotros no hemos visto el laplaciano, porque en una dimensión se puede escribir fácil. Eh, yo no recuerdo si se las había escrito al principio del curso, creo que sí. Está acá, aquí está aquí, una constante que depende básicamente de la elasticidad, es decir, de propiedades de la cuerda. Esto cambia de material a material, ¿no? De la elasticidad y la tensión, etcétera. Elasticidad, la tensión no es propiamente una propiedad de la cuerda, pero es decir, del material. Pero, digamos, si fijamos la tensión, entonces consideramos que, que la ecuación, que el movimiento se rige por esta ecuación, considerando estos parámetros, ¿no? Entonces, eso quiere decir que partiendo de cierta, eh, en esta ecuación, partiendo de cierta condición inicial y partiendo además de eh, ciertos, eh, ciertas condiciones de borde. ¿Cómo estarían dadas estas condiciones de borde? Bueno, fíjense en lo siguiente. Inicialmente, los extremos de la cuerda, eh, no solo inicialmente, los extremos de la cuerda están fijos. Entonces, estos extremos no se mueven nunca. Y eso nos da condiciones sobre los puntos x igual 0 y x igual pi. Para todo momento
Cuando x vale 0 y cuando x vale pi, esto es 0. Para todo momento t mayor que 0. Entonces, este tipo de ecuación diferencial se resuelve usando un método que vamos a llamar como método de separación de variables. La función de onda se resuelve usando el método de separación de variables. Esto lo vamos a estudiar de forma bastante detallada más adelante. Más adelante vamos a resolver bastantes ecuaciones diferenciales parciales usando este método muy, muy útil. Y vamos a obtener, cuando aplicamos el método de separación de variables, que nuestra solución es el producto de una función en la variable espacial por una función en la variable temporal. Y esta función va a satisfacer esta igualdad. Por supuesto, va a satisfacer también las condiciones de borde. Y entonces, esto nos da un problema, como podemos ver, de Sturm-Liouville, con G de x igual a 1, U de x igual a 0 y R de x igual a 1. Esta lambda es simplemente esta k cuadrado que tenemos. Que, como decía, es una constante que depende de las características físicas de la cuerda y de la tensión aplicada sobre la cuerda. Entonces, con estos valores para P, Q y R, pues tenemos un problema de Sturm-Liouville. En este caso, por supuesto, la solución y igual 0 es una solución, función constantemente igual a 0 es la solución trivial. Pero como habíamos visto, esta solución no es muy interesante. ¿Cuál es la solución trivial? Pues es muy simple. La solución trivial la obtenemos para el caso en el que dejamos la cuerda en su posición de equilibrio. Nunca la estiramos. Entonces, nunca se mueve. Entonces, la posición está definida por una constante. Esa solución, por supuesto, no nos interesa. Nos interesan soluciones que describan el movimiento cuando hay movimiento. Si no hay movimiento, pues tenemos la solución trivial que es correcta, pero eh, no nos sirve para nada. Entonces, la pregunta es si hay soluciones no triviales. Bueno, por supuesto que las hay, si describen el movimiento existe, tenemos que tener soluciones no triviales de esta ecuación. Ahora, ¿cómo encontrarlas? Ya es algo que vamos a mirar la clase que viene porque se nos terminó el tiempo. Quería recordarles que, déjenme buscar por acá mi programa.
ver, no lo anoté aquí. Creo que lo anoté. Aquí está. Ok. Em, para recordarles que esta semana, el viernes, en el caso del CP, vamos a tener el control, el segundo control. Em, Ahí vamos a ir un poco más allá de lo que se ha cubierto en los deberes, pero siempre dentro de lo que hemos visto en CP hasta ahora. Y en ese control lo que vamos a tener son una o dos series de Fourier sencillas. Em, una serie sobre un intervalo simétrico y ya. Para la prueba ya sería el miércoles de la semana próxima. Miércoles o lunes. Creo que es el lunes. No sé que había copiado esto acá en otro lado. Un momento. El lunes. Es decir, dentro de una semana exactamente. Para la prueba sí vamos a cubrir series de Fourier, pero ya con extensiones de medio rango, con series de seno, coseno y todo eso. Entonces solamente hasta series de Fourier. Lo que hemos visto hoy sobre problemas de Strong-Liouville no lo vamos a cubrir en el examen, en este examen. Ya quedará para luego. Bien, entonces ya por hoy es todo. El miércoles que viene continuamos con problemas de Strong-Liouville. Mañana tenemos tutoría de 11 a 1. Yo me voy a conectar. Está programada la reunión. Y bueno, el que tenga dudas se conecta y ahí hace las preguntas y, y vamos respondiendo. De todas maneras, tengo que poner en el aula virtual, que no la he puesto bien. Por ahí también pueden hacer preguntas y por correo, etcétera, etcétera. Eh, por hoy es todo. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la mañana. Tengan un excelente día. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles.